Vamos a continuar con la lectura del Todo la Lepaj. Nos habíamos quedado en el capítulo 3 del título 2. Capítulo 3. Iniciación del procedimiento. Artículo 103. Formas de iniciación del procedimiento. El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Entre paréntesis, texto según el artículo 103 de la Ley número 27.444. Artículo 104. Inicio de oficio. 104.1. Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. 104.2. El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 104.3. La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público. Entre paréntesis, texto según el artículo 104 de la Ley número 27.444. Artículo 105. Derecho a formular denuncias. 105.1. Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 105.2. La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. 105.3. Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante si estuviese individualizado. 105.4. La entidad receptora de la denuncia puede otorgar medidas de protección al denunciante, garantizando su seguridad y evitando se le afecte de algún modo. Entre paréntesis, texto según el artículo 105 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 106. Derecho de petición administrativa. 106.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. 106.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir información, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 106.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. Entre paréntesis, texto según el artículo 106 de la Ley número 27.444. Artículo 107. Solicitud en interés particular del administrado. Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse presentar ante la autoridad administrativa
para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. Entre paréntesis, texto según el artículo 107 de la Ley número 27.444. Artículo 108. Solicitud en interés general de la colectividad. 108.1. Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad. 108.2. Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. Entre paréntesis, texto según el artículo 108 de la Ley número 27.444. Artículo 109. Facultad de contradicción administrativa. 109.1. Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. 109.2. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. 109.3. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. Entre paréntesis, texto según el artículo 109 de la Ley número 27.444. Artículo 110. Facultad de solicitar información. 110.1. El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la ley. 110.2. Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica o por medios electrónicos, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía. 110.3. Las entidades están obligadas a responder la solicitud de información dentro del plazo legal. Entre paréntesis, texto según el artículo 110 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 111. Facultad de formular consultas. 111.1. El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 111.2. Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella. Entre paréntesis, texto según el artículo 111 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 112. Facultad de formular peticiones de gracia. 112.1. Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular. 112.2. Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación.
112.3. Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución. Entre paréntesis, texto según el artículo 112 de la Ley número 27.444. Artículo 113. Requisitos de los escritos. Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente. 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carnet de extranjería del administrado, y en su caso la calidad de representante y de la persona a quien represente. 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 3. Lugar, fecha, firma o huella digital en caso de no saber firmar o estar impedido. 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal en lo posible a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía con competencia para conocerlo y resolverlo. 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio. Asimismo, el correo electrónico o, de ser el caso, la casilla electrónica, conforme al artículo 20 de la presente ley. Entre paréntesis, texto según el numeral 5 del artículo 113 de la Ley número 27.444, modificado por el artículo único de la Ley número 31.465. 6. La relación de los documentos y anexos que acompañan indicados en el TUPA. 7. La identificación del expediente de la materia tratándose de procedimientos ya iniciados. Entre paréntesis, texto según el artículo 113 de la Ley número 27.444. Artículo 114. Copias de escritos. 114.1. Cuando el escrito sea presentado de forma física, se hace en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 114.2. El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. Entre paréntesis, texto según el artículo 114 de la Ley número 27.444, modificado por el artículo único de la Ley número 31.465. Artículo 115. Representación del administrado. 115.1. Para la tramitación de los procedimientos es suficiente carta poder simple con firma del administrado, salvo que leyes especiales requieran una formalidad adicional. 115.2. Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento, o para el cobro de dinero es requerido poder especial, indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad. 115.3. El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente ley. Entre paréntesis, texto según el artículo 115 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 116. Acumulación de solicitudes. 116.1. En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente. 116.2. Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente
pero no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo lo establecido en el numeral 206.4 del artículo 206. 116.3. Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente peticiones por separado bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si fueren separables o en su defecto disponer el abandono del procedimiento. Entre paréntesis, texto según el artículo 116 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 117. Recepción documental. 117.1. Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa de partes digital conforme a los alcances establecidos en la Ley número 31.170, cuyo horario de atención es de 24 horas los 7 días de la semana. Entre paréntesis, texto según el numeral 117.1 del artículo 117 de la Ley número 27.444, modificado por el artículo único de la Ley número 31.465. 117.2. Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos, respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios. 117.3. Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado. 117.4. También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad. Entre paréntesis, texto según el artículo 117 de la Ley número 27.444. Artículo 118. Reglas para celeridad en la recepción. Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de los escritos de los administrados y evitar su aglomeración. 1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de atención por usuario y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a la atención de los usuarios. 2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o modelo de documentos. 3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público a fin de adaptarlo a las formas previstas en el artículo 137. 4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla. 5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar directamente su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización. Entre paréntesis, texto según el artículo 118 de la Ley número 27.444. Artículo 119. Reglas generales para la recepción documental. Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser presentados de modo personal o a través de terceros ante las unidades de recepción de 1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos. 2. Los órganos desconcentrados de la entidad. 3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción correspondiente. 4. En las oficinas de correo en la manera expresamente previstas en esta ley. 5. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, tratándose de administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la entidad competente con indicación de la fecha de su presentación. Entre paréntesis, texto según el artículo 119 de la Ley número 27.444. Artículo 120. Presentación mediante correo certificado. 120.1. Los administrados pueden remitir sus escritos
con recaudos completos mediante correo certificado con acuse de recibo a la entidad competente, la que consigne en su registro el número del certificado y la fecha de recepción. 120.2. El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito como en el sobre. 120.3. En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el escrito y en su defecto a la fecha de recepción por la entidad. 120.4. Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales. Entre paréntesis, texto según el artículo 120 de la Ley número 27.444. Artículo 121. Recepción por medios alternativos. 121.1. Los administrados que residan fuera de la provincia donde se ubica la unidad de recepción de la entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos a otras dependencias de la entidad por intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio. 121.2. Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el área de residencia del administrado, los escritos pueden ser presentados en las oficinas de las autoridades políticas del Ministerio del Interior del lugar de su domicilio. 121.3. Dentro de las 24 horas inmediatas siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su alcance, indicando la fecha de su presentación. Entre paréntesis, texto según el artículo 121 de la Ley número 27.444. Artículo 122. Presunción común a los medios de recepción alternativa. Para los efectos de vencimientos de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones presentados a través del correo certificado de los órganos desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad destinataria para resolver se computará desde la fecha de recepción por esta. En caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remitirá los escritos y comunicaciones a la entidad de destino en el término de la distancia, la que informará al administrado de la fecha en que los recibe. Entre paréntesis, texto según el artículo 122 de la Ley número 27.444, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1029. Artículo 123. Recepción por transmisión de datos a distancia. 123.1. Los administrados pueden solicitar que el envío de información o documentación que les corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico o facsímil. 123.2. Las entidades, en tanto implementan la mesa de partes digital conforme a los alcances establecidos en la Ley número 31.170, facilitan el empleo de sistemas de transmisión de datos a distancia para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la que haga a sus veces, supervisa el adecuado funcionamiento de dichos sistemas de transmisión de datos a distancia. 123.3. Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, no es necesaria la posterior presentación física de la documentación remitida. Entre paréntesis, texto según el artículo 123 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo único de la Ley número 31.465. Artículo 124. Obligaciones de unidades de recepción. 124.1. Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligados a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. 124.2.
Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados y de la copia presentada. Como constancia de recepción es entregada la copia presentada diligenciada con las anotaciones respectivas y registrada sin perjuicio de otras modalidades adicionales que por razón de trámite sea conveniente extender. Entre paréntesis, texto según el artículo 124 de la Ley número 27.444. Artículo 125. Observaciones a documentación presentada. 125.1. Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles. 125.2. La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si la hubiera indicado que si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 125.3. Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas. 2 puntos. 125.3.1. No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo ni para la presentación de la solicitud o el recurso. 125.3.2. No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo de ser el caso. 125.3.3. La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento. 125.4. Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 125.5. Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido, impidiendo continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento. La administración por única vez deberá emplazar inmediatamente al administrado a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras está pendiente dicha subsanación, son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4. En este caso, no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo 126, salvo que la administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales. Entre paréntesis, texto según el artículo 125 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. 125.6. En caso de procedimientos administrativos que se inicien a través de medio electrónico, que no acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan de otro defecto u omisión formal previstos en el TUPA, que no pueda ser subsanados de oficio, la autoridad competente requiere la subsanación por el mismo medio, en un solo acto y por única vez en el plazo máximo de 2 días hábiles. Corresponde al administrado presentar la información para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo de 2 días hábiles siguientes de efectuado el requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté pendiente dicha subsanación, son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanarse oportunamente lo requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4. Entre paréntesis, numeral incorporado según el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1452. Artículo 126. Subsanación documental. 126.1.
Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación. 126.2. Las entidades de la administración pública se encuentran obligadas a realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los administrados y en una sola oportunidad y en un solo documento formular todas las observaciones y los requerimientos que correspondan. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando la facultad señalada en el presente párrafo. 126.3. El incumplimiento de esta obligación constituye una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239. 126.4. Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación también constituye una barrera burocrática y legal, siendo aplicables las sanciones establecidas en la normativa sobre prevención y eliminación de barreras burocráticas, ello sin perjuicio de la obligación del administrado de subsanar las observaciones formuladas. Entre paréntesis, texto según el artículo 126 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 127. Régimen de fedatarios. Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos, el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación. 2 puntos. 1. Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. 2. El fedatario tiene como labor personalísima comprobar y autenticar previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desea agregarlos como prueba. También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. 3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, la Oficina de Trámite Documentario consulta al administrado la posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el término máximo de 2 días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido este, devuelve al administrado los originales mencionados. 4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario. Entre paréntesis, texto según el artículo 127 de la Ley número 27.444. Artículo 128. Potestad administrativa para autenticar actos propios. La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido. Entre paréntesis, texto según el artículo 128 de la Ley número 27.444. Artículo 129. Ratificación de firma y del contenido del escrito. 129.1. En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta de claridad sobre los extremos de su petición, como primera actuación, la autoridad puede notificarlo para que dentro de un plazo prudencial ratifique la firma o aclare el contenido del escrito sin perjuicio de la continuación del procedimiento. 129.2. La rectificación puede hacerla el administrado por escrito o apersonarse a la entidad, en cuyo caso se levantará el acta respectiva que es agregada al expediente. 129.3. Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado en los casos a que se refiere este artículo. Entre paréntesis, texto según el artículo 129 de la Ley número 27.444. Artículo 130. Presentación de escritos ante organismos incompetentes.
130.1. Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe remitirla en el término de la distancia a aquella que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud. Entre paréntesis, texto según el numeral 130.1 del artículo 130 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 1 del decreto legislativo número 1029. 130.2. Si la entidad aprecia su incompetencia, pero no reúne certeza acerca de la entidad competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente a su derecho. Entre paréntesis, texto según el artículo 130 de la ley número 27.444. Ahora vamos a pasar al capítulo 4 del título 2. Capítulo 4. Plazos y términos. Artículo 131. Obligatoriedad de plazos y términos. 131.1. Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades en los procedimientos administrativos se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación, en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta. 131.2. Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel. 131.3. Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio. Entre paréntesis, texto según el artículo 131 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 132. Plazos máximos para realizar actos procedimentales. A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes. 1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación. 2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en 3 días. 3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de 7 días después de solicitados, pudiendo ser prorrogado a 3 días más si la diligencia requiere traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse, dentro de los 10 días de solicitados. Entre paréntesis, texto según el artículo 132 de la ley número 27.444. Artículo 133. Inicio de cómputo. 133.1. El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en el que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. 133.2. El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. Entre paréntesis, texto según el artículo 133 de la ley número 27.444. Artículo 134. Transcurso del plazo. 134.1. Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio y los feriados no laborables de orden nacional o regional. 134.2. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia, la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. 134.3. Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiera día igual a aquel en el que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario. Entre paréntesis, texto según el artículo 134 de la ley número
27.444. Artículo 135. Término de la distancia. 135.1. Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquel facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. 135.2. El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el cuadro de términos de la distancia correspondiente, debe aplicar el régimen establecido en el cuadro general de términos de distancia aprobado por el Poder Judicial. Entre paréntesis, texto según el artículo 135 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 136. Plazos improrrogables. 136.1. Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 136.2. La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios respectivamente. 136.3. La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 136.4. Tratándose de procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del silencio administrativo positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento hasta por un plazo de 30 días hábiles. Entre paréntesis, texto según el artículo 136 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 137. Régimen para días inhábiles. 137.1. El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo dentro del ámbito geográfico nacional u órgano particular los días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos. 137.2. Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades a fin de permitir su conocimiento a los administrados. 137.3. Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días y aún en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental. Entre paréntesis, texto según el artículo 137 de la Ley número 27.444. Artículo 138. Régimen de las horas hábiles. El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas. 2 puntos. 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a 8 horas diarias consecutivas. 2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un periodo no coincidente con la jornada laboral ordinaria para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos cumpliendo jornadas no mayores de 8 horas diarias. 3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales. 4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil. 5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma indubitable. 6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad. En caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuera posible, la hora oficial que prevalecerá. Entre paréntesis, texto según el artículo 138 de la Ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1272. Artículo 139.
Cómputo de días calendario. 139.1. Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario o que el término expire con la conclusión del último día, aun cuando fuera inhábil. 139.2. Cuando una ley señale que el cómputo de plazo para un acto procedimental a cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación. Entre paréntesis, texto según el artículo 139 de la ley número 27.444. Artículo 140. Efectos del vencimiento del plazo. 140.1. El plazo vence el último momento del día hábil fijado o anticipadamente si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 140.2. Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto notificando la decisión. 140.3. El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 140.4. La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárseles tratamiento paritario. Entre paréntesis, texto según el artículo 140 de la ley número 27.444. Artículo 141. Adelantamiento de plazos. La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento, mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso. Entre paréntesis, texto según el artículo 141 de la ley número 27.444. Artículo 142. Plazo máximo del procedimiento administrativo. No puede exceder de 30 días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. Entre paréntesis, texto según el artículo 142 de la ley número 27.444. Artículo 143. Responsabilidad por incumplimiento de plazos. 143.1. El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado. 143.2. También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico por omisión en la supervisión si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático. Entre paréntesis, texto según el artículo 143 de la ley número 27.444. Ahora vamos a pasar al capítulo 5, ordenación del procedimiento. Artículo 144. Unidad de vista. Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz, sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales, rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales. Entre paréntesis, texto según el artículo 144 de la ley número 27.444. Artículo 145. Impulso del procedimiento. La autoridad competente, aún sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento, determinar la norma aplicable al caso, aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal, así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. Entre paréntesis, texto según el artículo 145 de la ley número 27.444.
Artículo 146. Medidas cautelares. 146.1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar provisoriamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares establecidas en esta ley u otras disposiciones jurídicas aplicables mediante decisión fundamentada si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesgara la eficacia de la resolución a emitir. 146.2. Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 146.3. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 146.4. No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados. Entre paréntesis, texto según el artículo 146 de la Ley número 27.444. Artículo 147. Cuestiones distintas al asunto principal. 147.1. Las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del procedimiento sobre extremos distintos al asunto principal no suspenden su avance, debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley. 147.2. Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, pueden plantearse y argumentarse antes del alegato transcurrido ese momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el recurso. 147.3. Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones para efectos de su impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera provisional en relación con el acto final. 147.4. Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la instancia. Entre paréntesis, texto según el artículo 147 de la Ley número 27.444. Artículo 148. Reglas para la celeridad. Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos se observan las siguientes reglas. 2 puntos. 1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en cumplimiento de los plazos de ley que no puedan ser removidos de oficio. 2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales. 3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento de estar previsto en la normativa. 4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por la ausencia ocasional o no de cualquier autoridad. Las autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico los documentos expedientes a su cargo con conocimiento de los administrados. 5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados. Sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente. 6. La autoridad competente para impulsar el procedimiento puede encomendar a algún subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso o solicitar la colaboración de otra autoridad para su realización. En los órganos colegiados, dicha acción debe recaer en uno de sus miembros. 7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la presentación de la solicitud como fundamento para denegar su pretensión. Entre paréntesis, texto según el artículo 148 de la Ley número 27.444.
Artículo 149. Acumulación de procedimientos. La autoridad responsable de la instrucción por propia iniciativa o iniciativa de los administrados dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Entre paréntesis, texto según el artículo 149 de la Ley número 27.444. Artículo 150. Regla de expediente único. 150.1. Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. 150.2. Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá y resolverá una autoridad que recabará de los órganos o demás autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios sin prejuicio del derecho de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y aportar los documentos pertinentes. Entre paréntesis, texto según el artículo 150 de la Ley número 27.444. Artículo 151. Información documental. Los documentos, actas, formularios y expedientes administrativos se uniformizan en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales. Entre paréntesis, texto según el artículo 151 de la Ley número 27.444. Artículo 152. Presentación externa de expedientes Silvia. Bueno, acá debe haber un error, creo que no debe estar esa palabra Silvia. Solo decir artículo 152, presentación externa de expedientes. 152.1. Los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos que no exceden de 200 folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad. 152.2. Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su agregación y su cantidad de fojas. Entre paréntesis, texto según el artículo 152 de la Ley número 27.446. Artículo 153. Intangibilidad del expediente. 153.1. El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos una vez que hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas. 153.2. Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia del instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar correspondiente con la foliatura respectiva. 153.3. Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido de conformidad con la normatividad de la materia. 153.4. Si un expediente se extraviara, la Administración tiene la obligación bajo responsabilidad de reconstruir el mismo independientemente de la solicitud del interesado. Para tal efecto se aplicarán en lo que fuera aplicable las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil. Entre paréntesis, texto según el artículo 153 de la Ley número 27.444. Artículo 154. Empleo de formularios. 154.1. Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita mediante los cuales los administrados o algún servidor, a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas, proporcionan la información usual que se estima suficiente sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deben suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. 154.2. También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes que sean autorizadas previamente.
Entre paréntesis, texto según el artículo 154 de la ley número 27.444. Artículo 155. Modelos de escritos recurrentes. 155.1. A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de empleo más recurrente en sus servicios. 155.2. En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice. Entre paréntesis, texto según el artículo 155 de la ley número 27.444. Artículo 156. Elaboración de actas. 156.1. Las declaraciones de los administrados, testigos y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración sigue las siguientes reglas. 2 puntos. 1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas por consenso entre la autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del 5.º día del acto o, de ser el caso, antes de la decisión final. 3. Los administrados pueden dejar constancia en el acta de las observaciones que estimen necesarias sobre lo acontecido durante la diligencia correspondiente. 156.2. En los procedimientos administrativos de fiscalización y supervisión, los administrados además pueden ofrecer pruebas respecto a los hechos documentados en el acta. Entre paréntesis, texto según el artículo 156 de la ley número 27.444, modificado según el artículo 2 del decreto legislativo número 1272. Artículo 157. Medidas de seguridad documental. Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental. 1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene. 2. Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los actos, acuses de recibos y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias, con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento. 3. En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente. 4. En ningún caso será un doble o falso expediente. Entre paréntesis, texto según el artículo 157 de la ley número 27.444. Artículo 158. Queja por defectos de tramitación. 158.1. En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y en especial los que suponen paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. 158.2. La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramite el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 3 días siguientes previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 158.3. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja y la resolución será irrecurrible. 158.4. La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado asuma el conocimiento del asunto. 158.5. En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto al procedimiento y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable. Entre paréntesis, texto según el artículo 158 de la ley número 27.444. Y por este video aquí nos vamos a quedar y luego continuamos con la lectura del capítulo 6 del título 2.